La palabra armonía significa un acuerdo, significa concordia, significa acuerdo, concordia. Y es el equilibrio entre las partes de un todo. Cuando las partes de algo que está compuesto, todas trabajan en equipo, todas tienen su proporción, todas corresponden las unas con las otras, a eso le llamamos armonía. Es el equilibrio entre las partes de un todo, es la proporción, la correspondencia de unas cosas con otros en un conjunto que componen, ¿no? Lo contrario a la armonía se llama discordancia, cuando la cosa no tiene equilibrio, cuando las cosas no tienen relación, se llama discordancia. Si hay armonía, si hay correspondencia, si hay equilibrio, se llama armonía. Si no hay equilibrio ni correspondencia, sino que hay desorden, pues le llaman discordancia, así se llama, ¿no? Entonces podemos hablar de la armonía en muchas áreas de la vida, porque hay muchas áreas de la vida en las cuales la armonía es necesaria, pero donde podemos ver más su utilidad y donde la podemos ver más claramente es en la música, ¿no? Es en la música que se habla de la armonía generalmente, ¿no? Entonces la música es un regalo de Dios en el cual podemos ver precisamente esa preciosa armonía. La música clásica, por ejemplo, logra despertar en los corazones sentimientos, ¿cierto? Emociones. Por eso es muy usada en el cine, ¿sí se han dado cuenta? A veces nosotros vemos la película y no caemos en cuenta de que algo que nos proporciona las emociones en medio de la escena es la música de fondo. La música de fondo, que muchas veces es música clásica, están en una escena romántica y ponen una música muy romántica y hace que se sienta esa emoción que está viviendo allí el personaje. Lo mismo cuando es, por ejemplo, guerra, ¿no? Ponen esas escenas de guerra y el fondo musical es de guerra, es épico. Y toda esa música fuerte y con esas trompetas y con esos tambores hacen que nosotros sintamos allí ese momento de guerra, ¿no? La música es usada porque tiene esa armonía. Ahora, nosotros vemos esto y admiramos esto de la música clásica y de la música en general, pero la pregunta es cómo se logra la armonía en la música, cómo se logra esa armonía maravillosa. Pues la respuesta es organización, es disciplina, es ensayos hasta casi la perfección, es decir, es trabajo, ¿cierto? Lograr armonía en la música requiere ¿qué? Trabajo. Ustedes imagínense, por ejemplo, una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica la conforman mínimo 80 músicos. Mínimo 80, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, imagínense ustedes 80 músicos tocando de tal manera que todo suena armónico y genera una emoción maravillosa, ¿no? Debe ser algo muy difícil. Imagínense, hay una sección de instrumentos de cuerda que lleva la melodía, como los violines, una sección de instrumentos de viento de madera, como las flautas, que añaden cierto color a la música, a la orquesta, una sección de instrumentos de viento de metal, como las trompetas, que aportan poder y brillo a la orquesta, una sección de instrumentos de percusión con tambores, con todos esos instrumentos maravillosos que añaden ritmo a la música, a todas estas sinfonías. Y hay un director de orquesta, obviamente, que es esencial para la armonía porque él lo que hace es que todos los músicos toquen juntos y sigan el mismo ritmo todo el tiempo de la presentación. Y por último, pues no podemos dejar de hablar de los compositores, de los arreglistas, que son los que escriben las partituras para que con esas partituras todos los músicos toquen, se pongan de acuerdo para generar una preciosa canción. Ustedes se dan cuenta de la maravilla que hay detrás de todas estas cosas. Tristemente hoy en día ha salido una clase de música que no es música, que no tiene mucho sentido, ni mucha ritmo, ni siquiera tiene algo de artístico. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero la música verdadera es una obra de arte y requiere ¿qué? Trabajo. Requiere trabajo. Si se quiere armonía, se requiere trabajo.
Es la combinación de todos esos elementos bajo la guía del director la que crea esa rica armonía que nosotros podemos ver o más bien escuchar en una película y sentir esas emociones que nos hace resaltar, ¿no? Poder escuchar una melodía clásica y poder deleitarse en lo que ella inspira es maravilloso. Pero no solo la música necesita armonía, sino que podríamos decir que todo necesita armonía. Todo necesita armonía en la vida. El trabajo, el hogar, todas las cosas, y en especial la iglesia. La iglesia está formada por Dios de tal manera que funciona porque hay armonía. Necesita armonía para funcionar. La iglesia necesita armonía para funcionar. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en nuestro estudio, si Dios nos lo permite. Así que continuamos con nuestro estudio de la serie expositiva del libro de Nehemías con un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 11 de Nehemías desde el versículo 1 al 36. Todo el texto nos habla de una sola cosa, por lo tanto vamos a estudiarlo completo, ¿cierto? Vamos a empezar desde el versículo 1, yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Dice la palabra del Señor. Nehemías capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Estos son los jefes de la provincia que moraban en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Col-Ose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarim, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pesadía, hijo de Colaía, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriaot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos de los que hacían la obra de la casa, 80 y sus hermanos jefes de familia 242, y Amasías, hijo de Azareel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias del tiempo de adoración,
Buquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Sagún, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 172. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sia y Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Porque había mandato del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecaseel y sus aldeas. En Azar Sual, en Beer Seba y sus aldeas. En Rimod, en Sorá, en Jarmut. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Aya, en Betel y sus aldeas, Azor, Ramá, Gitaim, Lod y Ono, valle de los artífices. Amén. Mis hermanos, estamos en la segunda parte del libro de Nehemías. Recordemos que en la primera nos habló de la reconstrucción, en la segunda estamos hablando acerca de las reformas que Nehemías hace. Hemos visto que Nehemías y el pueblo de Judá, con la ley en mano, empiezan a hacer cambios, empiezan a tratar de volver a moldear sus vidas conforme a lo que decía Dios en la ley, ¿cierto? Y en medio de eso hemos visto que volvieron a celebrar las fiestas. Recordemos que hemos visto cómo ellos iban leyendo e iban aplicando esto a sus vidas, ¿no? Esa es la forma en que nosotros debemos hacer. Hoy venimos al culto, escuchamos la palabra, pero no la escuchamos simplemente para decir amén, sino para entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Hemos visto cómo después de la reconstrucción Nehemías hace todas estas reformas. Hoy estudiaremos el capítulo 11, que habla de la forma en que los judíos enfrentaron el problema que planteaba repoblar la ciudad de Jerusalén. Ojo, este es el tema, ¿no? Recordemos que en nuestros estudios pasados vimos que ellos hicieron el muro, ¿no? Reconstruyeron el muro. Y si nosotros recordamos, el territorio al que llegaron estos judíos de la deportación eran las tribus de Judá y Benjamín, por eso se fue llamado Judá, realmente. Por eso a partir del regreso de la deportación, ya no le llaman a los israelitas, sino como judíos. Hoy en día todavía le dicen judíos. ¿Por qué? Porque después de venir de allá de la deportación, la mayoría que quedó eran judíos, que lo componían la tribu de Judá y de Benjamín, ¿recuerdan? Entonces, eso es básicamente lo que era el territorio que ellos iban a volver, ¿no? Cada quien se le dio la tierra en la ciudad donde vivían sus padres. Por eso era importante los nombres. Recuerdan que ya lo leímos
las listas de nombres porque cada uno de ellos tenía un lugar en la ciudad. Conforme a la heredad de la familia, pues todos fueron distribuyéndose, y la ciudad de Jerusalén, mis hermanos, cuyo muro había sido reconstruido, pues quedó con muy pocos habitantes. Eran tan pocos los que regresaron del cautiverio, que pertenecían a Jerusalén, que quedó prácticamente muy reducida en número de habitantes, ¿no? Recordemos que los muros se habían edificado sobre las bases que tenía la ciudad, ¿no? Porque imagínense, antes era Israel, ¿cierto? Y la capital en Jerusalén. Ahora simplemente eran las dos tribus, la de Judá y Benjamín, y la capital de Jerusalén. Entonces podríamos pensar en hacer una capital un poco más pequeña, ¿no creen? Ya que era más pequeño el territorio, pues hagamos más pequeña la capital. Resulta que no, porque los muros fueron reedificados en sus cimientos originales. Así que la ciudad de Jerusalén era grande en grande en metros, pero en cantidad de personas que volvieron eran muy pocas. Y el problema consistía en que en la época de Nehemías, pues eso era fatal. ¿Por qué? Porque la poca cantidad de habitantes hacía que muchas de las casas que estaban en ruinas todavía no fuesen reconstruidas. Es decir, cada quien llegaba a reconstruir su casa. Como en Jerusalén la mayoría no volvió, sino unos pocos. ¿Cómo estaba Jerusalén? Sí, los muros habían sido reconstruidos muy lindos y todo, pero todas las casas estaban en ruinas, ¿cierto? Había uno que otro que había reconstruido su casa, pero el resto estaba terrible. ¿Cómo era la capital de Jerusalén en ese tiempo? Imagínese usted si fuera en ese tiempo a visitar Jerusalén, que encontraría un montón de ruinas y poca gente adentro. Y esas dos cosas, las pocas personas y las muchas casas en ruinas, hacían vulnerable la ciudad. ¿Recuerdan que ya lo habíamos visto? Eso hacía que el enemigo pudiera atacar en cualquier momento y tomase la fortaleza de Jerusalén. Y por eso era indispensable repoblar la ciudad con más habitantes que reconstruyeran sus casas y que terminaran de reparar todo lo que estaba en ruinas en la ciudad. Entonces, ahí ese es el problema, ¿no? Y esta es una situación interesante, mis hermanos, porque son precisamente los problemas como este que tiene esta ciudad y esta nación, los que destruyen las relaciones de unidad y de armonía. ¿Cierto que sí? Todo va bien, pero cuando ocurren problemas, cuando se presentan situaciones difíciles, a veces eso que estaba tan bonito, que era la unidad que había, pues se rompe. Esa armonía tan linda, pues termina rompiéndose y hay discordancia, dijimos, ¿no? Entonces, ¿por qué eso era un gran problema? Porque la pregunta era, ¿quiénes iban a repoblar Jerusalén? Imagínense, ¿quiénes iban a repoblar Jerusalén? Pongámonos por un momento en la circunstancia de ellos. Resulta que ellos ya habían llegado hace rato, recuerdan, hace más de 10 años empezó a llegar el primer grupo de judíos. Ya todos estaban instalados en sus ciudades y ahora se dice, hay la necesidad de que uno se traslade a vivir a Jerusalén. Pero en el tiempo del que estamos hablando, cuando hablamos de salir de nuestra casa para habitar en otra, no era simplemente así, ¿no? Hoy en día pues es fácil porque usted se tiene que trasladar, pero todavía hoy en día hay buses, hoy en día hay diferentes trabajos, ¿cierto? Uno puede conseguir trabajo otra vez allá y todo lo que sea, pero resulta que en el tiempo y en la condición social y histórica de Jerusalén, de los hijos de Israel, pues ellos, donde tenían su casa, era donde la familia la había tenido siempre. Es decir, las familias se dedicaban a un oficio de generación en generación. Salir de mi casa y habitar en la ciudad era cambiar de oficio, era dejar a mis vecinos, era dejar todo lo bueno que ya tenía, la comodidad. Era muy difícil la situación. Por lo tanto, si hoy hubiese ese problema y se diese la oportunidad, pues sería muy difícil que uno la aceptara, ¿no? Tendría que dejar sus cosechas, todo lo suyo, y empezar una nueva vida. ¿En dónde? En la ciudad, en Jerusalén. Algo que no era muy fácil para ninguno, ¿cierto? Si hoy se hiciera la pregunta, si esa fuera la situación, y se hiciera la pregunta, ¿quiénes se quieren ir a vivir a Jerusalén? Pues yo creo que más de uno lo piensa, ¿cierto? Uno no levanta la mano, uno dice, no, yo estoy bien donde estoy cerca de mi trabajo, o estoy con mi familia bien, ¿cierto? Mucho más en ese tiempo donde
todo tenía relación con el lugar de residencia. Ahora, seleccionar personas para ese propósito era una decisión que no podía ser tan fácil, ¿no? Que probablemente iba a desestabilizar la armonía de ese pueblo, iba a acabar con la paz de ese pueblo, iba a traer discordancia entre las personas, porque no era tan sencillo como decir, escojamos a Sandra, se va ya para Jerusalén, y fulano, no, porque ¿qué diría la persona escogida? Si usted lo escogiera para eso, ¿qué diría? ¿Cuál sería la palabra que uno usaría? ¿Y por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué no él? En serio, eso diríamos. No, pastor, pero espere, ¿cierto? ¿Cómo me va a escoger a mí para eso? Era una situación bastante difícil. ¿Cómo solucionar esa situación sin romper la paz? ¿Cómo mantener la armonía cuando se tiene una situación difícil? Eso es algo complicado, ¿no creen ustedes? Y este texto encierra principios muy importantes y nos enseña qué se requiere para que haya armonía en cualquier clase de relación, y en especial en lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué necesitamos para que haya armonía a pesar de las circunstancias? Pues hoy vamos a hablar de eso. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza. Son 3 puntos sencillos. El primero de ellos es que para que haya armonía es indispensable, primeramente, la verdadera unidad. La verdadera unidad. Y hablo de verdadera unidad porque hay unidad falsa, hay unidad que no es unidad que parece unidad pero no lo es. Pero la Biblia nos habla de una verdadera unidad aquí en este texto. Lo primero que vemos aquí es la dinámica de la verdadera unidad, mis hermanos. Notemos que en la organización de una nación hay muchos elementos diversos que lo componen. Miren que la unidad no requiere que todos seamos iguales, no, ¿cierto? La unidad no requiere que todos seamos iguales. Como en el ejemplo que empezamos de los músicos, no todos los músicos tienen el mismo oficio, no todos tocan el mismo instrumento. Lo que uno está tocando muchas veces no son las mismas notas que el otro está tocando. No tenemos que ser todos iguales, pero en medio de la diversidad de personas, de formas de ser, de trabajo, de todo esto, puede haber unidad. Y eso es algo interesante. No necesitamos lo que dicen por allí hoy en día, que igualdad para que haya armonía, no. Cuando hablamos de la reconstrucción de Jerusalén, vimos que habían varias puertas en el muro porque la ciudad tenía distintos requerimientos, ¿no? Estaba, por ejemplo, en la puerta del pescado. ¿Recuerdan que entraba por la puerta del pescado? Pescado, uy, ¿cómo hicieron, hermanos? No solo pescado, entraba la comida, sobre todo el pescado. Entraba la comida, sobre todo el pescado, y por eso se llamaba la puerta del pescado. Pero también había otras puertas, como la puerta de las ovejas, que era el lugar por donde entraban todos los sacrificios del templo, y por eso se llamaba la puerta de las ovejas, porque por ahí entraban las ovejas para el sacrificio en el templo. Es decir, la ciudad tenía varios requerimientos. Había muchas cosas que traer a la ciudad. Jerusalén tenía varias puertas porque por esas puertas entraba lo que se requería para la ciudad. Y eso implicaba el trabajo de habitantes de otras ciudades, que no eran precisamente Jerusalén, donde se producían esas cosas, donde se producía o donde se traía el pescado, donde se traían los animales para el sacrificio. Es decir, miren lo importante, Jerusalén necesitaba de las otras ciudades y las otras ciudades necesitaban de Jerusalén. Eso significa que para que las cosas funcionen bien en el país, se requería la participación de las diferentes ciudades que la conformaban en una relación de interdependencia. Miren, mis hermanos, que eso es importante. La interdependencia. Somos creados así. En todo tenemos interdependencia. No, hay personas que dicen, yo soy independiente. Eso puede ser real en parte, ¿no? En el sentido de que usted de pronto no trabaja dentro de una empresa. Pero la palabra independiente, en su totalidad, no podemos decir que somos independientes. Porque para que usted desayunara esta mañana tuvo que, no sé, si come pan, tuvo que ir a donde el panadero, ¿cierto? Tuvo que ir a donde el que vende los huevos, el aceite, ¿cierto? Y sin esos personas, pues usted no podría hoy desayunar, ¿cierto? Ustedes recuerdan en la pandemia lo difícil que fue, que muchas veces uno no encontraba lugar donde comprar. Eso es un caos, ¿cierto?
El asunto es que tenemos relaciones de interdependencia en todos los sentidos, no solamente en la iglesia, en todo lado. Tenemos interdependencia, por eso no podemos ser el llanero solitario ni menospreciar al otro en su trabajo. Imagínense ustedes, no sé cuál sea para usted el empleo que usted no asumiría, porque a usted le parece que es muy desagradable para usted, pero imagínense si no hubiesen esas personas que toman ese empleo, pues tendríamos una faltante. Es decir, todos necesitamos del trabajo de todos, y esa es la interdependencia que hay en una ciudad, y pasaba lo mismo obviamente en Jerusalén y en Israel y en Judá, ¿no? Mis hermanos, aunque el tema del capítulo es la repoblación de de Jerusalén, la repoblación de la capital que era Jerusalén, las demás ciudades también cumplían una función muy importante, porque unas ciudades dependían de las otras. Es decir, todas las ciudades del país eran importantes. Todas las ciudades del país eran importantes. El problema, mis hermanos, que se estaba planteando aquí, era que había dos opciones. ¿Cuáles eran? Vivir en Jerusalén, que era la capital, o en cualquiera de las demás ciudades, que también cumplían funciones importantes dentro de la nación. Y notemos que la unidad no significa uniformidad. Las ciudades no cumplían las mismas funciones, no tenían las mismas condiciones geográficas, económicas, sociales. Eran muy diversas en muchas maneras, pero aún así podían tener unidad, ¿sí o no? Claro, podían tener unidad. Ahora, ¿qué hacía que permanecieran unidas las ciudades de Jerusalén, de Judá? ¿Qué hacía que el pueblo de Dios permaneciera unido? Esto es importante, miren, y eso es el secreto de la unidad. Primeramente, que tenían el mismo propósito, que era Dios. El mismo propósito. Ellos eran el pueblo del pacto de Dios. Ellos fueron escogidos en Abraham, ¿recuerdan? Dios escogió a Abraham, y de Abraham salieron todos los hijos de Israel, incluyendo los de Judá, ¿cierto? Ese era el pueblo que fue escogido en Abraham, que fue redimido en Egipto. ¿Recuerdan? En la Pascua, cuando estudiamos Éxodo, vimos que esa fue la redención de Israel en la Pascua. Ese era el pueblo que en Sinaí había sellado un pacto con Dios, lo vimos la semana pasada. Así que ese era el pueblo de Dios. La razón de ser de la nación de Israel era ¿quién? Dios. Miren que Dios no era simplemente un asunto importante, era su razón de ser. Éxodo 19:4 dice, lo voy a leer hasta el 6, Éxodo 19:4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, mírenlo claro, Dios está diciendo, ustedes son una nación ¿qué? Santa. Ustedes son mi pueblo, dice. Y nosotros vemos que desde el principio la nación se organizó en torno al tabernáculo. Siempre todo fue en torno a Dios. En torno al tabernáculo se pusieron las tiendas, porque el centro de la vida del pueblo de Dios era ¿quién? Dios. Y por eso en este listado, mis hermanos, encontramos que no se puede dejar de nombrar los sacerdotes, los levitas, los cantores, los siervos del templo, porque la vida del pueblo de Dios giraba en torno a Dios, a su adoración, al templo. Ellos reconstruyeron los muros de Jerusalén porque en Jerusalén estaba el templo que ya había sido construido antes de los muros. Miren lo interesante. Si eso hubiese pasado con nosotros y nos sacaran de nuestra tierra y tuviéramos una situación similar y una vida similar, pues ¿qué reconstruye uno primero en una ciudad? ¿Los muros o el templo? ¿Qué sería lo más sabio humanamente hablando? ¿Qué reconstruiría uno si fuera humanamente hablando? Pues uno dice, pues primero los muros, ¿cierto? Que después hacemos el templo, primero resguardémonos. Pero Israel no hizo así, Judá no hizo así, ¿no? En Judá primero la orden de Dios fue primero la reconstrucción del templo. Cuando el rey envió las primeras personas de regreso, lo que dijo fue vayan, reconstruyan el templo. Les dio las cosas que habían quitado Babilonia del templo, se las devolvió, ¿recuerdan?
a Esdras y a los demás, y lo que hizo fue que se reconstruyera el templo. Miren, la vida del pueblo de Dios es Dios. Ellos reconstruyeron la ciudad porque ahí quedaba el templo, pero no solo tenían el mismo propósito, sino que también tenían el mismo criterio. El mismo criterio. ¿Cuál era el criterio de ellos? La ley de Dios, ¿no? La misma norma de fe y conducta era la de todos, ¿no? No era precisamente el sentido común, ¿no? ¿A usted qué le parece? ¿O a usted qué le parece? No, no era así. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué dice? La ley, ¿cierto? Ah, que hay que hacer una fiesta. ¿Ustedes qué dicen? No era ustedes qué dicen. Era pues, ¿qué dice la ley? ¿Recuerdan cuando dijeron que había que hacer la fiesta de los tabernáculos? ¿A quién mandaron llamar? ¿Recuerdan? ¿A quién? Al sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote? Esdras. Y le pidieron que trajera un libro. ¿Cuál libro? La ley. Llamaron al sacerdote Esdras y dijeron, traiga la ley porque no sabemos cómo vamos a celebrar esto. Y vino, la leyó mediodía, ¿recuerdan? Y así fue que hicieron la fiesta de los tabernáculos. El criterio del pueblo de Dios era la ley, era la palabra de Dios. Ella era en realidad la constitución de la nación. Era con ella que Nehemías estaba haciendo las reformas que vemos aquí en este libro. Pero no solo tenían el mismo propósito y el mismo criterio, sino que también tenían la misma esperanza. 3 cosas: propósito, criterio y esperanza. Y esa esperanza es muy importante. La esperanza de ellos era el Evangelio. Este pueblo no fue escogido porque era santo, sino que era santo porque Dios lo había escogido. Miren lo interesante. Este pueblo era santo porque Dios lo había escogido. Ellos no habían sido redimidos por guardar la ley, sino que guardaban la ley porque habían sido redimidos. Miren, el orden es importante. Primero fue Dios, su gracia, que los escoge, los llama, y luego es su obediencia. ¿Así pasa hoy en día en la iglesia, sí o no? ¿O nosotros somos salvos por nuestras obras que hicimos bien? No. Primero fue la gracia y nosotros hacemos buenas obras por la gracia de Dios, porque Él nos escogió a nosotros. Mis hermanos, la confianza de este pueblo no reposaba en sí mismo, sino en Dios. Y como ya hemos visto, mis hermanos, de esa esperanza hablaba todo lo que ellos hacían. Es decir, el culto en el templo hablaba acerca de esa esperanza de gracia. La Pascua, ¿de qué hablaba? De lo mismo. ¿Recuerdan cómo fue la Pascua? Dios dijo que trajeran un animal, ¿recuerdan? Lo sacrificaran, pusieran la sangre en los dinteles de las puertas y dijo, y van a celebrar esto de generación en generación. ¿Cómo se celebra la Pascua? ¿Recuerdan que lo vimos en Éxodo? Pues se sacrifica un animal. Siempre la esperanza de ellos fue la justicia de Dios por un sustituto, por un sacrificio por el pecado, es decir, el Evangelio. Y ese era el pueblo que tenía la esperanza en el Mesías. ¿Recuerdan? Dios había prometido un Mesías y el pueblo de Dios lo esperaba. Incluso recordemos que una de las puertas de la ciudad era por la que ellos creían que un día iba a entrar el Mesías, y efectivamente por esa puerta entró. Entonces, eso es lo que la Biblia nos muestra. Era eso lo que les llevaba a vivir una vida para Dios. La esperanza que ellos tenían en la justicia sustitutiva, en el regalo del Evangelio, que desde el Antiguo Testamento se predicaba a través de cosas físicas, de las ceremonias del sacerdocio levítico. Era eso lo que les debía unir como nación. 3 cosas. ¿Cuáles fueron las 3 cosas? Primeramente, que tenían el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios. Segundo, que tenían un mismo criterio. ¿Cuál era el criterio? La palabra, la ley de Dios. Y tercero, que tenían una misma esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? El Evangelio. Mis hermanos, en la historia de Israel vemos que cuando ellos dejaban de entrar, que a sus vidas y a la nación entrara el pecado, eso afectaba esas 3 realidades, ¿cierto? Afectaba el propósito, el criterio, afectaba la esperanza, se debilitaban como nación, se dividían. Pero en este momento histórico, cuando están reconstruyendo la nación, ellos están dispuestos a obedecer. ¿Recuerdan? Ellos están buscando la ley para saber qué hay que hacer. Así que ellos están fortalecidos en unidad y están diciendo, pues, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que nos enseña la ley? Y así fue
en ese ambiente de unidad, que a pesar de las circunstancias y lo difícil de la decisión que debían tomar, este pueblo pudo ponerse de acuerdo. Dice, hermanos, si hay estas tres cosas, nos podemos poner de acuerdo, ¿no creen? Si tenemos el mismo propósito, el mismo criterio y la misma esperanza, nos podemos poner de acuerdo, mis hermanos. Para que haya armonía en todas las relaciones es necesaria la verdadera unidad. Y como acabamos de ver, para que haya verdadera unidad se requiere que tengamos el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia hoy en día? Dios, sigue siendo Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito, el fin principal del hombre? Dice nuestros catecismos, dice glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El propósito de la iglesia sigue siendo Dios y su gloria. Nosotros hemos sido elegidos, redimidos, llamados para la gloria de Dios. Dios no debe ser un asunto importante en la iglesia, no. Debe ser el asunto de la iglesia, debe ser su propósito principal. La razón de ser de nosotros debe ser ¿quién? Dios. Si eso es así, mis hermanos, todos nosotros vamos a estar unidos y en armonía. Si todos nosotros, nuestro deseo es Dios. Pero también, para que haya armonía en todas las relaciones, dijimos que era necesario tener el mismo criterio. Y en ese sentido tenemos que decir que para la iglesia de Cristo hoy en día es lo mismo que para la iglesia en el tiempo de los judíos. ¿Cuál es el criterio de la iglesia? La palabra de Dios. ¿Cuál es la norma de fe y conducta para nosotros? La palabra de Dios. No las cambiantes filosofías del mundo. Cada día sale algo nuevo, cada día sale una técnica nueva, una cosa nueva, y todo el mundo corre detrás de ella. Pero nosotros tenemos una norma de fe y conducta fija, que es la palabra de Dios. Y si realmente ese criterio está en cada uno de nosotros, pues ¿quién nos puede dividir? Es la pregunta. Si todos tenemos el mismo criterio, ¿quién nos puede dividir? Ninguno, ¿cierto? Debemos nosotros estar unidos de esa manera, todos en el mismo criterio. Y también podemos decir que para que haya armonía en todas las relaciones es necesario tener la misma esperanza. Y la esperanza de la iglesia en este momento, ¿cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Sigue siendo el mismo, ¿cierto? El Evangelio, nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, sino en Jesucristo y su obra de redención. Nosotros también vivimos en espera del Mesías, ya, pero del segundo regreso, del regreso de Él para llevarnos con Él en gloria. Eso es lo que nosotros creemos. Nos amamos, tenemos misericordia, nos perdonamos porque Dios también nos ha perdonado en Cristo, ¿cierto? Si hemos sido perdonados, la Biblia dice que nosotros también debemos perdonar. La esperanza nuestra es el Evangelio. ¿Cómo va a haber división entre nosotros si esa es una realidad en nuestras vidas, si nuestra esperanza es el Evangelio? Si Cristo es nuestra esperanza, vamos a permanecer unidos y en armonía. Y al igual que en este caso, mis hermanos, que estamos viendo hoy, esto es lo que une a la iglesia. Aunque los cristianos seamos tan diferentes, porque somos diferentes, ¿no? En carácter, en formas de ser, en muchas cosas, ¿no? Somos diferentes en nuestra manera de hablar, de pensar. Fuimos criados en diferentes casas. Lo que para uno es chévere, para el otro como que le molesta. Y esas son realidades, ¿sí o no? Pero por más diferencias que hay entre nosotros, podemos tener diferencias, pero vamos a permanecer unidos si esas tres cosas están allí. Podemos tener diferencias, pero si esas cosas están allí, vamos a permanecer. Solamente cuando uno de esos tres puntos falla, se rompe la armonía. Hay discordancia, entra la división. Cuando Cristo deja de ser el propósito, cuando la palabra deja de ser el criterio y cuando Cristo, el Evangelio de Cristo deja de ser nuestra esperanza, ahí sí hay discordia, ahí sí tenemos división, ahí sí tenemos pleito. Y tenemos muchos ejemplos de la historia, pero uno de ellos es el de la iglesia medieval, donde hubo división donde se dividió la iglesia, ¿no? Entre el catolicismo romano y los cristianos reformados, ¿recuerdan? ¿Qué pasó allí? Lo mismo. El criterio ya no era la palabra, ya no era la Biblia, ¿cierto? El criterio ya no era la Biblia. Empezó a ser el decreto de los hombres, la autoridad del Papa, ¿cierto? El propósito dejó de ser Dios y empezó a tener propiedades, tener la mayor cantidad de dinero, y por eso se hicieron tantas indulgencias y todas esas cosas. La esperanza dejó de ser el Evangelio únicamente, y ahora la esperanza era la salvación por obra. Las tres cosas se rompieron en ese momento, que hubo una división.
Era necesaria la división porque la verdadera iglesia tiene esas tres cosas por bandera para estar unida. Para la iglesia corrupta del tiempo de la iglesia medieval, pues esas tres cosas fueron cambiadas totalmente y los reformadores volvieron a la norma de fe y conducta y dijeron, eso no es así. Así lo enseña la Biblia. El propósito no es tener una mega catedral, no, el propósito es ¿quién? Dios. El criterio no es lo que diga el Papa ni ninguna otra autoridad eclesiástica, sino la Biblia. La esperanza no es nuestras obras, la esperanza es el Evangelio. Y allí fue que sacaron las 5 solas, solo Cristo, solo fe. Todas esas 5 solas hablan de esta realidad. Mis hermanos, la Biblia nos llama a procurar armonía a través de la verdadera unidad y debemos procurarla con solicitud. Procurar esa unidad con solicitud. Quiero leerles un texto que está en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Miren lo que dice ese texto. Dice, yo pues, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo es eso? Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Pero una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está Dios como propósito, está la palabra como ese criterio de la iglesia y el Evangelio como la esperanza de toda la iglesia. Esa verdadera unidad es un don de Dios que solo podemos tener en Cristo, mis hermanos. Esa es una realidad. La verdadera unidad solo la podemos tener ¿dónde? En Cristo, no hay otra opción. Mis hermanos, por eso el llamado de Dios desde el Antiguo Testamento es que los creyentes nos unamos con creyentes, porque solamente entre creyentes hay verdadera unidad. Mis hermanos, los matrimonios entre creyentes tendrán problemas, ¿qué dicen ustedes? Claro, como este problema que estamos viendo aquí en este capítulo, en la iglesia del Antiguo Testamento, nosotros los matrimonios cristianos también tenemos diferencias, tenemos problemas, hay discusiones, pero como tenemos el mismo objetivo que es glorificar a Dios, pues ¿cómo procuramos solucionarlo? En Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que hacemos los matrimonios cristianos. Tenemos problemas, claro, pero como somos cristianos, nuestro propósito es glorificar a Dios, pues entonces lo solucionamos conforme a lo que Dios manda. Como nuestro criterio es la palabra, el Espíritu nos redarguye por la palabra, y si hemos sido injustos con nuestra pareja, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Pidiendo perdón. No estamos llenos de orgullo y diciendo, como dicen por ahí, fue usted, ¿no? La culpa es suya, ¿cierto? No, sino que el Espíritu Santo nos redarguye. Uno de esposo está orando y no puede orar ni siquiera tranquilo, porque uno sabe que hizo mal. ¿Qué tiene que hacer el esposo? Ir a donde la esposa y decir, amor, perdona. Pasa lo mismo con la esposa. La esposa en su devocional ora y no puede. Si de acaso estaba dejando pasar el tiempo, llega el momento en que dice, mi amor, cometí un error, fui injusto, perdona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el criterio nuestro no es el nuestro propio, porque uno se puede defender en su propio juicio y decir, pues es que él es el que tiene la culpa, o ella es la que tiene la culpa por esto, por aquello, pero cuando viene el criterio absoluto de la palabra de Dios, uno dice, yo tengo la culpa, yo soy orgulloso, yo traté mal a mi esposa, a mi esposo, y tengo que arreglar este problema. Entonces, miren la importancia de las relaciones entre creyentes, para los jóvenes que no se han casado y que están allí, va a avanzar el tiempo y usted va a tomar una decisión. La Biblia dice que le conviene a una persona creyente. Mis hermanos, y como todos tenemos la misma esperanza, el esposo y la esposa tienen la misma esperanza, que hemos sido perdonados por gracia, pues ¿cómo actuamos con nuestra pareja? Con misericordia. Porque así como yo pequé y Dios me perdonó, mi esposa pecó contra mí, pero yo estoy llamado a perdonar. Miren que no nos paramos en nuestra ley y decimos, no, pues no le perdono porque eso no, es terrible y usted me trató feo y todo esto, no, sino que siempre tenemos la esperanza del Evangelio que nos lleva a decir, claro que te perdono, ¿cierto? Eso tiene que arreglarse, somos cristianos, tiene que arreglarse.
Y por eso Pablo dice que cuando un creyente se une con un incrédulo, él lo compara con el yugo desigual. ¿Saben qué era el yugo desigual? Cuando una persona en el campo ponía a dos animales a alar el arado, pero los dos animales eran de diferente estatura o fuerza. El yugo que se les ponía en el cuello para que pudieran arrastrar la máquina que hacía la labor, pues terminaba afectándole. Como este era más pequeño que el otro, pues terminaba lastimando a los dos animales, el yugo. Lo mismo si uno tenía más fuerza para el trabajo que el otro, ¿qué pasaba? Pues el uno arrastraba más rápido el yugo y el otro se quedaba atrás. ¿Y quién sufría? Los dos. Los dos. El yugo, miren lo tremendo, el yugo afecta a los dos. No es cómodo, no está bien. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque no es igual. Por eso Pablo dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene esto con aquello? ¿Por qué? Está diciendo no es conveniente, no va a haber armonía en todas las cosas. Obviamente, la Biblia no nos llama, si tenemos parejas incrédulas, no nos llama a separarnos, o si nos llama a separarnos del incrédulo, ¿no? Dice, si el incrédulo consiente en vivir con nosotros, debemos vivir con él, ¿cierto? Si nosotros estamos en matrimonio, la Biblia dice que el matrimonio es ¿para cuándo? Para toda la vida, ¿cierto? Si hay causales de divorcio, pero una de ellas no es que nuestro esposo o nuestra esposa sea incrédulo, ¿no? Ahora, la Biblia dice que si no consienten vivir con usted, pues ahí sí que se le puede hacer. Pero mientras consienten vivir con usted, usted tiene esa realidad. Ahora, por eso el joven debe decir, yo prefiero con alguien que piense como yo, que tenga esa fe como yo. Mis hermanos, porque si mi propósito es Dios y el de mi pareja no es Dios, pues va a haber armonía o discordancia, ¿cierto? Si mi norma de fe y conducta es la Biblia y para esa persona no lo es, pues obviamente no van a fluir las cosas de la misma manera. Para que haya verdadera armonía, tanto en la iglesia como en el hogar, como en todas las relaciones, debe haber unidad basada en un mismo propósito, criterio y esperanza. Y eso se puede hacer en Dios. Amén. La segunda cosa que es necesaria para que haya armonía es la identidad como miembro. La identidad como miembro. Nuestro texto nos muestra que el problema de repoblar a Jerusalén se definió de la siguiente manera. Miren la sabiduría que Dios les dio a Nehemías y a este pueblo. Primero se animó a las personas a que tomaran la decisión propia de habitar en Jerusalén. Prácticamente se preguntó, ¿quiénes van a habitar en Jerusalén? ¿Quiénes levantaron la mano? Solamente los líderes. Los jefes del pueblo, ellos dijeron nosotros, ¿cierto? Así que ya los jefes del pueblo estaban ahí metidos en el compromiso. ¿Por qué los jefes? Porque el líder es eso. Si usted es líder en su casa, el líder es el que va adelante, el que pone el ejemplo, ¿cierto? El que pone el pecho a la situación, ese es el líder, ¿cierto? Así que los líderes dijeron, nosotros vivimos allá, listo. Y la Biblia dice que todos los que aceptaron fueron felicitados por sus hermanos. Y ellos le agradecieron porque sabían el sacrificio que significaba ir a vivir allá, ¿no? Pero del resto del pueblo, ¿quién más aceptó? Nadie más aceptó, solamente los principales, los líderes. Entonces, ¿qué se hizo? Como no fueron suficientes los que alzaron la mano, entonces se echaron suertes entre las personas que pertenecían a la tribu de Judá y de Benjamín para que trajeran a vivir a Jerusalén uno de cada 10. Entonces se hacía un montón de 10 personas, se echaba suertes entre ellas y uno salía seleccionado de esos 10. Imagínense ustedes, ¿no? Como no quisieron así voluntariamente, pues tocó decidir por la suerte. Ahora, todos aceptaron esas condiciones porque se hacía, porque era una necesidad de todo el pueblo. Todos hacían parte del pueblo de Dios. Repoblar la ciudad era parte de la responsabilidad no solamente de los habitantes de Jerusalén, sino de ¿quiénes? De todos, ¿cierto? Entonces todos dijeron está bien y aceptaron esas normas. Y esa es la actitud de la verdadera iglesia, mis hermanos. Debemos tener esa actitud de pertenencia, que nosotros
pertenecemos, de que nosotros hacemos parte de esa iglesia. Los demás aceptaron echar suertes y aquí tenemos que recordar que los judíos entendían que la suerte la define ¿quién? Dios. Y que en asuntos como estos, donde la decisión no estaba claramente expresa en la ley, sí, porque ahí no dice los que tienen que ir a Jerusalén son estos y aquellos y los otros, no, sino que aquí era una decisión que no estaba allí escrita textualmente. Entonces, ¿qué hacían ellos? Parte de la costumbre era esa. Tal vez basados ¿recuerdan el Urim y el Tumim? Tal vez basados en eso ellos dijeron, bueno, cuando tengamos que tomar una decisión así, la suerte, echamos suertes, que al fin y al cabo, el que gobierna sobre la suerte es ¿quién? Es Dios. Ahora, eso no es una licencia para vivir echando los dados, no. Pero era la manera en que lo hacían, ¿Dios respaldaba esa situación? Claro. Ellos sabían que finalmente los que iban a vivir en Jerusalén era por soberanía ¿de quién? De Dios. Así que echaban suertes y 1 de cada 10 salía. Y así es como nuestro texto nos muestra del versículo 4 al 9 el listado de aquellos judíos y benjamitas que terminaron repoblando Jerusalén. Del 10 al 14 nos habla de los sacerdotes que habitaron en Jerusalén, que hacían la obra de la casa de Dios. Del 15 al 19 nos habla de los levitas que habitaron en Jerusalén, que fueron en total 284. Ahí van dando las cifras de cada grupo, ¿no? Vemos que los demás hijos de Israel habitaron en otras ciudades de Judá y se mencionan algunas de esas ciudades. Se mencionan algunos como los sirvientes del templo, el jefe de los levitas y los cantores del templo. Y del 25 al 36 el texto nos habla de aquellos que habitaron en las aldeas que rodeaban a Jerusalén, que en su mayoría eran judíos y benjamitas, y algunos levitas también estaban allí, en esas aldeas que rodeaban Jerusalén. Y aquí tenemos que volver a resaltar el hecho, mis hermanos, que aunque el enfoque es repoblar a Jerusalén, todas las ciudades de Judá eran importantes. Todas las ciudades son mencionadas aquí. Aquí se nombra no solamente a los judíos que habitaron en Jerusalén, sino también se nombra a los que habitaron en el resto de Judá, porque todos eran ciudades importantes dentro de esa relación de interdependencia que tenían ellos, ¿no? Todas las ciudades tenían la misma importancia para la nación. El texto dice que el resto de Israel, cada uno se fue para su heredad, dice el texto. Allí textualmente está así escrito, para su heredad. Y esto nos recuerda cómo funcionaba la nación. Los hijos se criaban con sus padres, ayudaban en el trabajo de sus padres, aprendían la labor de sus padres, se casaban y formaban familias que vivían ahí mismo en el territorio cerca, y al momento en que sus padres morían, heredaban no solo la tierra, sino el oficio. Heredaban no solo la tierra, sino el oficio, y así se perpetuaba el oficio. Eso era algo sabio, ¿no creen ustedes? Porque hoy en día hay un problema, y es que el campesino, los hijos de los campesinos quieren la ciudad. Esa es una realidad. Y lentamente se ha ido sacando a las nuevas generaciones del campo, al punto que hay una crisis ahora. Esa es la realidad. Hay una crisis. Los campesinos dicen, y cuando yo me muera, ¿quién va a trabajar la tierra? Esa es una realidad. Pues ellos no lo hacían así. Ellos sí enseñaban a sus hijos la labor, le inculcaban ese oficio, y ellos heredaban no solo la tierra, sino la labor. Las familias heredaban la posesión a sus hijos, de tal manera que ellos seguían la labor de sus padres. Cada uno en su heredad, en el lugar que habitaban con su trabajo, tenía una función dentro de la nación, y todos aportaban para un propósito común. Todos aportaban para un propósito común. Esa siempre ha sido la iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo. El pueblo que está sujeto a la voluntad de Dios, ¿cierto? En todo. Y como nuestro texto, en algunas circunstancias, en algunos asuntos, Dios nos deja escoger, y en otros no. En unos Dios dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Cierto? En otros dicen, Dios, a usted le toca esto, ¿cierto? Esa es la realidad, lo vemos con los dones, los talentos. La parte que nosotros tenemos en la iglesia, la Biblia dice que todos nosotros tenemos parte dentro de la iglesia, que Dios nos ha dado a todos talentos y dones. ¿Sí o no? ¿O se los dio solo a algunos? A todos.
Se los dio como Él quiso, dice la Biblia. De tal manera que todos nosotros tenemos un oficio, una razón de ser dentro de la iglesia. Mis hermanos, todos somos importantes dentro del pueblo de Dios. Si ustedes leen acerca de los dones, cuando Pablo escribe, dice que hay diferentes partes, que así como hay diferentes partes en el cuerpo, hay diferentes miembros de la iglesia, que así como algunos parecieran más importantes y otros menos importantes, la realidad, y él usa la palabra pareciera, porque no es real, que el que tiene una labor más visible es más importante que el que tiene una labor menos visible. Pero él dice que en realidad los que son menos visibles tienen una importancia mayor para el pueblo de Dios. Imagínense, esa es la realidad. Todos tenemos una razón de ser. Imagínense, por ejemplo, aquí en la iglesia. Lo que hace el pastor se ve, se nota porque viene y expone la palabra. Pero, ¿qué del hermano que intercede en su casa, que conoce la realidad de la iglesia, que escucha lo que está pasando y ora y dice, Dios mío, ayuda hoy a que el pastor predique bien? Mis hermanos, les digo que si esa persona no hiciera esa labor, pues este culto pues no tendría mucho sentido o tal vez no sería tan productivo, porque todos dentro de la iglesia tenemos una función y no importa lo visible o invisible que sea su función, lo que importa es que usted tiene su parte y hay que hacerla, ¿cierto? El que anima, muchas veces hay personas que se desaniman y el pastor está en una cosa y en la otra, pero este hermano está atento y llama y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cierto? No te he vuelto a ver en el culto, ¿cierto? ¿Eso es una parte importante o no? ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados por un hermano que nos ha llamado en medio de la dificultad? Eso es importante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una parte dentro de la iglesia y como creyentes debemos tener identidad con esto, ¿no? Así como los judíos heredaban la función a sus hijos y ellos se sentían identificados con su labor, nosotros, la iglesia de Cristo, tiene una labor dada por Dios. Debemos identificarla y debemos nosotros identificarnos con ella, ¿no? Con esa parte. Nosotros no somos un miembro nada más, somos un miembro de todo un cuerpo, y eso es lo importante, y la Biblia nos llama a eso. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es acerca del trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Mis hermanos, para que haya verdadera armonía debemos aprender a trabajar en equipo. Y cuando procuramos verdadera unidad y tenemos identidad como miembros del cuerpo, entonces podemos trabajar en equipo, mis hermanos. Porque ya no vamos a estar compitiendo entre nosotros, sino que vamos a estar colaborándonos entre nosotros, ¿cierto? Ya no vamos a competir entre nosotros, sino a colaborar entre nosotros. Y eso funciona para la iglesia y para las familias, para los hogares. Imagínense ustedes, por ejemplo, Dios dio una función a cada miembro del cuerpo. Lo mismo en la familia, en el hogar. Dios hizo al hombre y dice que le dio autoridad en el hogar, ¿cierto? Y esa autoridad era para cuidar, para proteger, para amar a su esposa. Pero llega el machismo y le dice al hombre que él es más importante que la mujer. Pregunta, ¿eso es cierto? No, Dios no hizo más importante al hombre. Simplemente le dio otra función. Y entonces el machista cree que es más importante que la mujer, se vuelve soberbio e incluso la maltrata, la golpea, porque él se cree muy macho, ¿cierto? Pero eso es todo lo contrario a lo que Dios le mandó y para lo cual Dios le dio la autoridad, ¿no creen ustedes? Lo mismo en la mujer. A veces la mujer se menosprecia por el machismo del hombre y cree que lo suyo no tiene valor, pero la Biblia resalta el valor de la mujer, que a través de ella Dios obró en la vida de muchos hombres importantes como Timoteo. Sin una mamá y una abuela piadosa, Timoteo no hubiese sido el Timoteo que nosotros tenemos en la Biblia. Pero entonces llega el feminismo y le dice a la mujer todos esos dones que Dios le dio, porque Dios la hizo, miren lo curioso, la Biblia dice que Dios hizo a la mujer ayuda idónea para su marido, así dice, ayuda idónea para su marido. Es una relación de trabajo en equipo, ¿no creen ustedes? Pero el feminismo dice todos esos dones, porque Dios le dio dones especiales a la mujer. Mujeres, ustedes tienen dones que nosotros no tenemos. Por eso ustedes pueden decir, pero por mi marido, ¿por qué es como tan lento para esto? ¿Por qué no puedo hacer dos cosas a la vez? ¿Por qué? ¿Cierto? Pues ¿por qué? Porque Dios les dio a ustedes unos dones especiales, ¿para qué?
para ayudar al esposo y trabajar en equipo. Pero el feminismo le dice a las mujeres, ustedes son más importantes que los hombres. Otra vez, ya no hay una relación de trabajo en equipo, sino de pleito, de división, de contienda. Entonces el hombre está buscando que la mujer se someta a como dé lugar y que haga lo que él dice porque él es el rey de la casa, y la mujer está diciendo yo soy más importante que usted. ¿Y qué pasa en un matrimonio así? ¿Habrá armonía? No, discordia, ¿cierto? Mis hermanos, el machismo y el feminismo son maneras de ver el don que Dios nos ha dado equivocado, pecaminosamente. Porque el hombre debe amar a su mujer y usar la autoridad para guiarla, para protegerla, y la mujer sus dones para bendecir la vida de su esposo, para ayudar, para servir, como dice la palabra cuando habla de la mujer. Mis hermanos, eso es trabajo en equipo. Cuando procuramos verdaderamente unidad, tenemos identidad como miembros de un solo cuerpo, entonces podemos trabajar en equipo, mis hermanos. Es lo que la Biblia nos dice. Eso hizo que este pueblo pudiera sacar adelante esta situación difícil y no dividirse. Porque cuando realmente nos sentimos miembros y hacemos nuestra parte dentro del cuerpo, pues entonces hay verdadera unidad. No debemos querer ser lo que es el otro, no debemos pelear porque mi parte no es justa. No, debemos amar la soberana voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mis hermanos, así es que funciona realmente un equipo, así es que funciona realmente una iglesia. Cada quien debe enfocarse en asumir su responsabilidad dentro del cuerpo al que pertenece. Entre los judíos no hubo envidias ni pleitos ni divisiones porque cada quien se enfocó en asumir su responsabilidad. Y esto es verdadera armonía, mis hermanos. Así debe funcionar la iglesia y la familia, como una orquesta sinfónica. Cada quien toca su instrumento conforme a la partitura común, ¿cierto?, bajo la guía de un director. ¿Cuál es el director en este caso? Dios. ¿Cuál es la partitura que leemos todos nosotros los siervos del Señor? La palabra, ¿cierto? Si todos estamos en esa tónica, pues lo que va a haber entre nosotros es armonía. Va a haber armonía y no discordancia. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo. Los miembros no compiten entre sí, sino que se colaboran mutuamente, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, cada quien asume su parte con responsabilidad en el cuerpo dentro del propósito soberano de Dios. Ahora, yo quisiera terminar diciendo que esta armonía solamente la puede producir Dios. Esta armonía solamente la puede producir Dios. Entonces, esta armonía hace parte de la soberanía de Dios. Fue Dios el que hizo que este pueblo fluyera en armonía en este momento tan difícil. Y es Dios el que puede hacer que haya armonía en el hogar suyo, en su familia, en su iglesia. Es Dios el que puede traer esa armonía. Por eso el Padre dijo, Jesucristo le dijo al Padre, Señor, que sean uno. Miren, Jesús mismo estaba poniendo la dependencia de la armonía de la iglesia en las manos de ¿quién? De Dios. Entonces la armonía hace parte de la soberanía de Dios. Pero la Biblia enseña también que la armonía dentro de la iglesia, dentro del hogar, también es una responsabilidad humana. Es una responsabilidad humana. Es decir, estamos llamados a procurar armonía. Y la Biblia nos llama a procurar diligentemente la unidad, y eso es posible solamente manifestando lo que acabamos de leer, mis hermanos. Debemos mantener nuestros ojos fijos en el propósito que es Dios. Crecer en el conocimiento de la palabra como nuestra norma de fe y conducta. Perseverar en la esperanza del Evangelio de la gracia. Identificar nuestro lugar en el cuerpo y trabajar en equipo, mis hermanos. Eso es nuestra labor como hijos de Dios, es nuestro llamado. La armonía en la iglesia, en el hogar, es una soberanía de Dios, pero también es una responsabilidad humana. La pregunta es, ¿cómo están nuestras vidas con relación a Dios, a su obra, a su iglesia? ¿En armonía o en discordancia? Vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos ayude. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, que nos hablas claramente acerca de este tema importante de la armonía y la unidad dentro, no solamente de la iglesia, sino también de nuestras relaciones. Ayúdanos, Padre. Eso que nos acabas de decir es real. La armonía en nosotros, en la iglesia, en las familias,
Es una soberanía tuya, pero también una responsabilidad nuestra. Ayúdanos a asumir esa responsabilidad. Y te pedimos que soberanamente dispongas las cosas para que siempre haya armonía en medio de nosotros como iglesia, en nuestros hogares, en nuestras familias. Incluso cuando las condiciones no se dan como nos acabas de enseñar, permite que por tu gracia podamos tener verdadera armonía. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias por tu enseñanza y te pedimos por tu Espíritu que nos fortalezcas cada día más en la fe, que podamos ser como esa orquesta donde tú como director eres el que nos guías y podamos nosotros ajustar nuestras vidas conforme a la partitura preciosa que es tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.